Romanos 5, versículo 1. Vamos a estudiar hasta el versículo 11 el día de hoy. Vamos a leer el versículo 1 y ponemos en las manos del Señor esta enseñanza. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque estamos aquí en tu casa, Señor. Pon ese amor, esa pasión por tu casa, Dios, por tu palabra en nuestro corazón. Cada día, cada instante, que sea un deseo ferviente, Señor, que nos consuma completamente, Señor. Así como la ofrenda era consumida en el altar completamente y salía un olor fragante, Señor, hacia ti, así sean nuestras vidas, que las ofrecemos a ti como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Recíbela, Señor. Y te damos gracias porque nos permites congregarnos y escuchar tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es ya nuestro tema 12 y vamos a ver los resultados de la justificación. Bueno, como ya hemos visto, para Pablo el divino veredicto de la justificación caracteriza la entrada a la vida cristiana. Cuando respondemos al Evangelio con fe, Dios nos declara inocentes, justos, y de esta manera podemos comenzar una relación con nuestro Dios. Naturalmente, algunos textos paulinos pueden sugerir que la justificación no es únicamente un acontecimiento pasado para el creyente. Sin embargo, como sugiere en Romanos 5:1, en general la justificación es el punto de partida, es el punto de entrada a nuestra vida en el Señor. En la teología judía, no obstante, la justificación y su concepto contrario, la condenación, son veredictos que solo saldrán a la luz en el día del juicio. De hecho, lo podemos ver en Jesús, que al ser judío utilizó este lenguaje. Él dijo, porque por tus palabras se te absolverá, es decir, se te justificará, o por tus palabras se te condenará, es lo que dice Mateo 12. Bueno, la afirmación de Pablo, en el sentido de que es posible ser justificado en esta vida, representa un alejamiento radical del pensamiento judío. De un modo algo característico, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el apóstol proclama que quienes creen en Cristo experimentan un acontecimiento escatológico. Sin embargo, esto no significa que Pablo deseche completamente la típica enseñanza judía sobre un futuro en el día del juicio. El apóstol afirma que un día tanto cristianos como no cristianos tendrán que enfrentar un juicio delante de Dios. ¿Sí sabían eso? Todos lo vamos a enfrentar. Pablo nos dice en este versículo que hemos sido justificados, que hemos sido declarados justos. Dikaios es la palabra en el griego, que nos habla acerca de una declaración legal. Pero todavía no hemos aparecido ante Dios en el día del juicio. Ahora bien, ¿cómo podemos saber que este veredicto de justificación nos va a servir en aquel día? La respuesta del apóstol Pablo es clara. Al justificarnos Dios, ha pronunciado ya su veredicto sobre nosotros que no puede ser cambiado ni rescindido. Es cierto que todavía tenemos que comparecer ante Dios para que se dicte la resolución de nuestro caso. Sin embargo, podemos enfrentar el juicio de aquel día con absoluta confianza, puesto que Dios en Cristo ya ha decidido nuestra sentencia absolutoria. Por lo tanto, la justificación nos libra de cualquier incertidumbre o temor sobre esta comparecencia ante el juicio. Eso es hermoso, porque todos vamos a estar un día delante del Señor y nos va a juzgar, pero ya no tenemos que ir con temor, porque hemos sido justificados por el Señor. Su sangre nos cubre, nos justifica. Por eso tenemos paz para con Dios. Leamos otra vez el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Justificados pues o en consecuencia por la fe, esta frase hace referencia a todo el argumento que Pablo ha establecido sobre el tema de la justificación, para de ahí pasar a explicarnos a detalle los resultados de la nueva posición que Dios nos ha otorgado en nuestro Señor Jesucristo. Uno de estos resultados de la justificación, ¿cuál es, hermanos? Paz con Dios. Tenemos paz para con Dios. El término bíblico de esta palabra paz posee una gran riqueza semántica. La palabra griega es eirene, de ahí viene el nombre de Irene. La palabra griega es eirene y denota meramente una ausencia de hostilidad. Sin embargo, la palabra en hebreo es shalom y denota en un sentido general armonía y gran bienestar, como se describe en el libro de Isaías. Vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 32, versículo 17 y versículo 18. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer estos versículos. El producto de la justicia será la paz, shalom. Tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Bueno, la palabra shalom denota también el cese de hostilidades entre pueblos, como cuando Josué estableció un tratado de paz ¿con quién? Con los gabaonitas. Sin embargo, esta palabra apunta con más intensidad al bienestar y prosperidad de las personas que han sido bendecidas por Dios. Este término shalom aparece con especial frecuencia en el contexto de bendiciones pronunciadas a favor de alguien. Ejemplo, cuando Elí le dijo a Ana, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. En otras palabras, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Bueno, hermanos, también resulta significativo para Pablo el uso que le dan los profetas al término shalom, quienes lo hacen para aludir a la salvación que Dios traerá a su pueblo en los últimos días, como vamos a verlo en Isaías 52, versículo 7. Uno de los profetas, Isaías. Pero vean cómo lo enlaza el apóstol Pablo con el libro de Romanos, que vamos a ver un versículo para que vean cómo tiene mucha congruencia, mucha unidad en lo que él está explicando. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, shalom, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es decir, cuando Dios intervenga en los últimos tiempos, lo hará para librar de sus enemigos a su pueblo, a Israel, y de esta manera disfrutarán de una paz final. En consonancia con la típica perspectiva del Nuevo Testamento acerca del cumplimiento de estas profecías en Cristo, Pablo traslada el término paz desde la bendición nacional de Israel a la experiencia personal de cada creyente, que lo vamos a ver en Romanos 10:15. Vean cómo lo traslada. Romanos 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo está conectado, hermanos. Bueno, la paz en Dios es algo maravilloso. La paz que Dios nos da en Cristo tiene dos aspectos estrechamente relacionados, aunque susceptibles de ser diferenciados. En primer lugar, se trata de la paz de Dios, un sentido interior de seguridad y serenidad que fluye a nuestros corazones cuando valoramos las bendiciones que disfrutamos en Cristo. No obstante, en Romanos 5:1, Pablo se refiere al segundo aspecto, paz con Dios, la posición objetiva en la que nos encontramos por cuanto Dios ha cesado de ser hostil hacia nosotros y nos ha reconciliado con Él. Por eso el apóstol Pablo utiliza con frecuencia la palabra paz en este sentido. Ahora, la interrupción de nuestra relación con nuestro Creador concierne
a todas las esferas de nuestra existencia. Nadie puede experimentar verdadera paz hasta estar en paz con Dios, estar en paz con Él, que se nos ofrece por medio de Jesucristo, quien es nuestra paz. Solo cuando desaparece la hostilidad entre Dios y nosotros podemos tener el consuelo de la verdadera paz, verdadera serenidad y bienestar que anhela todo ser humano. Hermanos, solo es posible disfrutar la paz de Dios si primeramente hacemos las paces con Él. Éramos enemigos de Dios, todos. Solamente podemos disfrutar de la verdadera paz si nosotros nos ponemos en paz con el Señor. Ahora, y en este punto es muy importante mencionar que la verdadera paz no significa el fin de toda preocupación y problema, ¿sabían? Eso no significa. Ni en Disneylandia pasa eso. Allá hay paz y serenidad y todo es gozo. Vean las noticias, tienen problemas ahorita. De hecho, algunos cristianos defienden esta postura, esta definición de paz con Dios. Enseñan que el cristiano que tiene una fe verdadera, o si tiene una fe verdadera, disfrutará de prosperidad material y de mucho bienestar. Son agentes del evangelio, de la salud, de la prosperidad, que propagan sus ideas por medio de la radio, de la televisión e internet. Y siempre están predicando vida cristiana en victoria. Normalmente eso es lo que enseñan. Hermanos, la paz es algo bueno y algo que debemos procurar. El rey David escribió: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, lo que dice el Salmo 34, versículo 14. El apóstol Pedro cita estas palabras también de David en 1 de Pedro 3:11. En Israel, shalom, paz, es un saludo que incorpora una bendición. En esencia, un lugar de saludar. En lugar de saludar decimos, espero que tengas paz. Es lo que ellos están diciendo cuando te dicen shalom. En las epístolas, Pedro, Pablo y Juan usaron las palabras gracia y paz como una bendición. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de Yeshua o de Jesús, una multitud de ángeles alabó a Dios y dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres. Hay muchas referencias bíblicas en que Dios concede la paz porque Él es un Dios de paz. Ahorita que platicaba precisamente con una persona, miren hermanos, ¿saben por qué las personas viven en angustia, en desesperación y en constante depresión? Porque no tienen paz. ¿Y sabes por qué no tienen paz? Porque no han ido con el Señor a reconciliarse, a pedirle perdón por todos sus pecados y estar en paz con Él. Ahí está el problema. Está bien, los psicólogos ayudan, pero solamente pasan por encima. Si alguien conoce el corazón, la vida del ser humano, es el creador del ser humano. Como la historia que cuenta, ¿no? De un viejito que iba caminando y que se encontró allá un joven tratando de arreglar su carrito hace muchos tiempos. Y el joven ahí trataba y no podía hasta que llegó este viejito y le dijo: mira, muévele ahí está el problema. Pero, ¿tú cómo sabes tú quién eres? Henry Ford. Del motor. Él lo creó. Él sabe cómo funciona. Dios sabe perfectamente cómo funciona tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, ¿sabías? Y Él es el único que puede llegar ahí, a lo más profundo, donde no puede llegar el psicólogo, donde no pueden llegar los centros de rehabilitación. Dios sí puede llegar. Él nos conoce perfectamente. Por eso mucha gente está viviendo de esa manera y no tiene paz. Necesita ponerse en paz con Dios primeramente. En paz me acostaré. Nuevamente ese versículo lo sacamos ya cuando son las 11 de la noche y quieres orar y agarras tu almohadita y te pones tu atuendo para dormir, ¿verdad? En paz me acostaré y así también dormiré. Pero vean en este sentido lo que aprendimos también del libro de Hechos. Pedro sabía que en la mañana, al día siguiente, lo podían ejecutar.
y él durmió muy tranquilo entre dos soldados, sabiendo que lo podían asesinar como a Jacobo. Me voy a dormir, Dios tiene el control de todo, de mi vida. Si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. Amén. Esa es la paz que el Señor nos da. En Corintios leemos que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. En Filipenses somos exhortados, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acciones de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué palabra? Hermanos, la única manera de experimentar paz en nuestros corazones es estar en paz con Dios. Esta paz, lo repito, no es la ausencia de aflicciones, ni significa que las tormentas no pegarán sobre nuestros hogares. Pero en medio de todas esas situaciones, tenemos la promesa de que el Dios de paz estará con nosotros en la barca y calmará las tormentas. Amén. Ahí va a estar el Señor. Pero a veces estamos desesperados como los apóstoles. Levántate, Señor, ¿por qué duermes tú, verdad? Tenía paz el Señor, además de que estaba cansado. Pero él estaba en la barca, se les olvidó que Jesús estaba en la barca. Y eso es a veces lo que se nos olvida. En medio de la situación, se nos olvida que Jesús está en la barca. Y vamos con el curandero y vamos con el compadre para que nos arregle los problemas, ¿verdad? La paz de Dios gobernará nuestras vidas siempre y cuando primero estemos en paz con Dios. Tenemos paz para con Dios. Esta Irene, esta Shalom, ahora la podemos disfrutar gracias a que el Señor nos ha justificado. Denle un aplauso al Señor, de verdad que no me deja de maravillar su palabra, todo lo que Él nos da por medio de su palabra. Y esto nos afirma, hermanos. Versículo 2, Romanos 5:2. Vamos a ver otro maravilloso resultado de nuestra justificación. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otro maravilloso resultado de nuestra justificación es el acceso o entrada a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. La palabra griega que se traduce como entrada o acceso, prosagoge, sugiere la misma idea que nuestra palabra en español. Por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene acceso al presidente. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Tienes acceso a hablar con el presidente. Tenemos nosotros acceso para estar con Dios. Imagínate. Pero Pablo nos sorprende afirmando que tenemos un acceso constante a la gracia de Dios. Aquí la palabra gracia no alude, como en otros versículos, a la libertad con que Dios actúa hacia sus criaturas. Es más bien un estado en el que vive el creyente. La gratuita generosidad de Dios no se detiene cuando nos convertimos en cristianos. Sigue siendo derramada sobre nosotros, de modo que puede decirse que vivimos en un constante estado de gracia, como dice la palabra. La gracia, hermano, nos recuerda que Dios interviene a favor de su rebelde creación en un acto libre y sin ninguna obligación. Aunque Dios actúa siempre movido por su gracia, su intervención a nuestro favor en Cristo es tan radical y de tanta trascendencia que esta palabra puede aplicarse especialmente al acontecimiento de la justificación y sus consecuencias. Sin embargo, lo que a veces olvidamos y lo que nos recuerdan las palabras de Pablo en Romanos 5:2 es que la gracia domina todas las áreas de nuestra vida. No solo comenzamos nuestra relación con Dios por gracia, sino que también la vivimos día a día sobre este mismo principio. Por eso nunca caigamos en la trampa de pensar que podemos dejar atrás la gracia de Dios u olvidarla. La provisión diaria que disfrutamos no procede de nuestro gran esfuerzo, sino ¿de quién? De Dios, quien en su gracia ha decidido bendecirme. ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué somos sin la gracia de Dios? Sin el favor de Dios. ¿Qué somos? Es que mi trabajo, es que mi dinero. No. Por gracia estás respirando y por gracia estoy respirando. De ahí parte todo.
De ahí parte todo. En automático, cuando te levantas y me levanto al día siguiente para ir, respiramos la gracia de Dios. Un favor que no merecemos. Él ha decidido bendecirnos y de muchas maneras. Sea cual sea el fruto que consigamos en nuestro ministerio, por ejemplo, esto se debe a que, en su gracia, Dios obra generosamente por medio de mí. No soy yo, es la gracia de Dios en mí, decía Pablo también. Lo que nosotros hacemos simplemente es mantenernos firmes en la gracia. Vivimos nuestras vidas día a día, en todas sus dimensiones, dentro de la esfera de la bendición que Cristo ha ganado para nosotros. El famoso himno Amazing Grace lo expresa muy bien. Sublime gracia de Dios que ha salvado a un miserable como yo. Bueno, esta misma gracia, sorprendente y sublime, sostiene nuestras vidas, hermanos. Más adelante en el capítulo 6 también habla acerca de la gracia del Señor, porque hay algunos que abusan de la gracia de Dios, la distorsionan. Pero es un tema que veremos más adelante. Este versículo que leímos dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El tercer resultado de nuestro nuevo estado como justificados es que nos gloriamos, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. El verbo gloriarse o regocijarse, kauchaomai, es la palabra, sugiere tanto la idea de adquirir confianza en como alegrarse en. Pablo aquí introduce el que será el tema de este párrafo, la esperanza que tenemos como cristianos de compartir la gloria de Dios. Pero de manera sorprendente, Pablo añade rápidamente, y no solo esto, sino también nos regocijamos o jactamos, en el buen sentido, en nuestros sufrimientos. Habiendo ministrado a muchas personas durante muchos años, Pablo sabe que ante esta enumeración de bendiciones habrá dos posibles reacciones. Algunos pensarán que el apóstol Pablo está prometiendo a los creyentes una vida libre de problemas, un lecho de rosas, ahora que pertenecen al Señor. Otros, que ya han pasado por el sufrimiento, rechazarán a Pablo por ser poco realista y por ser muy soñador. Por eso Pablo pasa a la ofensiva y les dice, sí, ya sé que los cristianos seguirán sufriendo, pero las dificultades de la vida no contradicen lo que he estado diciendo sobre las maravillosas bendiciones de ser cristiano. De hecho, Dios las utiliza para bendecirnos más. Hermanos, porque es ahí donde Dios nos trata para formarnos más ¿a quién? A la imagen de nuestro Señor, al modelo del cristiano perfecto. ¿Quién es? Jesús. Ese es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. No un hombre, nuestro Señor Jesús. Hermanos, la clave está en el modo en que respondemos a las pruebas difíciles que nos llegan. Vamos al versículo 3, Romanos 5, 3 y versículo 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando oremos al Señor. Señor, dame paciencia. ¿Quieres paciencia? Bueno, te voy a mandar muchas tribulaciones. Es lo que le estamos pidiendo. ¿Sí o no? Dame paciencia, Señor. Ya no aguanto a mi esposo, ni a mi esposa. Siempre falla en lo mismo. Dame paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza, dice este versículo. Tenemos que reconocer que Dios usa las tribulaciones para producir en nosotros perseverancia, lo cual a su vez produce carácter, la cualidad de haber sido probado.
Después podemos regocijarnos verdaderamente en el sufrimiento sabiendo que Dios está obrando aún en nuestras situaciones difíciles para bendecirnos. ¿Sabías que Dios te quiere bendecir en medio de esa situación tan complicada que tienes? Pero no lo vemos así, hermanos. ¿Sabes por qué te quiere bendecir? Cuando estás en una situación muy difícil, donde Dios está tratando con tu corazón, obviamente tú estás haciendo lo que agrada al Señor, no por otras cosas. Si estás en pecado y estás sufriendo es por causa de tu pecado. Pero si tú estás haciendo lo correcto delante del Señor, lo que Dios quiere hacer es bendecir tu vida y bendecir mi vida. ¿Por qué? Porque nos quiere formar a la imagen del Señor. Y ahí no nos gusta, pero es para nuestro bien. Es para bendecirnos. Pero no vemos, no lo entendemos en ese momento. Al final del versículo 4, Pablo afirma paradójicamente que el sufrimiento puede de hecho llevarnos a la esperanza. Del mismo modo que cuando se opone resistencia a un músculo, éste se fortalece. También los desafíos a nuestra esperanza podrán fortalecerla. Fortalecerla. Vamos al versículo 5. Romanos 5:5. Tras presentar el tema de la esperanza, al final del versículo 4, en el versículo 5, Pablo introduce el aspecto de esta virtud que dominará el resto del párrafo. La certeza de que los creyentes recibirán sin duda lo que esperan. La esperanza no avergüenza, como dice este versículo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde, hermanos? En nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que nos fue dado. ¿Cómo podemos estar seguros de esta esperanza? Pablo ofrece dos razones esenciales: el amor de Dios por nosotros en Cristo y su obra a nuestro favor. Dios, hermanos, no nos reparte su amor a cuentagotas. Lo ha derramado, ekcheo, la palabra, en nuestros corazones. Esta es la misma palabra que se utiliza para referirse al derramamiento del Espíritu Santo. Es la misma palabra. Ya estudiamos eso también en el libro de Hechos. Cuando se derramó el Espíritu Santo, así el Señor derrama también de su Espíritu Santo, de su amor, en nuestro corazón. Pablo está pues aquí aludiendo al Espíritu de un modo muy perspicaz. Es el Espíritu morando en el corazón de los creyentes que nos comunica el amor de Dios. Por cierto, en el capítulo 8, Pablo nos hablará mucho más acerca de este ministerio del Espíritu Santo y sobre el amor de Dios por nosotros. Junto a esta evidencia del amor de Dios, tenemos también la prueba objetiva de Él en la cruz de Cristo. En el momento determinado por Dios, en el punto exacto de la historia de la salvación, Cristo murió por los impíos. Es lo que dice el versículo 6, que vamos a leer. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. El hecho de que Dios enviara a su Hijo Jesús para que muriera por personas malvadas, sí, hermanos, personas malvadas, y que algunas o muchas se iban a negar a adorarlo, pone de relieve la magnitud del amor de Dios por nosotros. Para asegurarse de que entendemos bien esta cuestión, Pablo refuerza todo esto en el versículo 7 con una analogía. Vamos a verla. Romanos 5:7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Voy a poner un ejemplo rápido para entenderlo mejor. ¿Quién estaría aquí dispuesto de sacrificar o dar su vida por el Chapo Guzmán? Ya lo traigo al Chapo Guzmán, ¿verdad? Desde el domingo. No lo suelto. A ver, levante la mano. ¿Quién estaría dispuesto a entregar su vida? Que le diga, no le pongan la inyección letal al Chapo, pónganmela a mí. ¿Quién estaría dispuesto de ustedes, padres, a dar su vida por sus hijos?
Más de uno, ¿verdad? Todos. Voy a leerlo en otra versión. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena, lo que se traduce. La clave de la interpretación parece ser la diferencia entre un justo y una persona buena. Al justo se le respeta, pero a la persona buena se le ama. Rara vez, en el buen sentido, hermano, ya sabemos que no hay bueno y no hay justo, ni aun uno. Pero quiero que se entienda mejor este versículo, por eso lo estoy explicando de esta manera. Rara vez alguien estará dispuesto a dar su vida por quien meramente se respeta. Sin embargo, en ocasiones es posible encontrar a personas que mueren por alguien que aman. Un soldado por su compañero, da la vida. Un padre o una madre por sus hijos también, porque lo ama. El carácter impresionante del amor de Dios hacia nosotros se ve en el hecho de que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, en un estado en el que odiábamos a Dios y estábamos en constante rebeldía contra Él. ¿Ven? Es el amor de Dios. Cuando todavía éramos pecadores, sí. Cuando estabas tomando, cuando estabas fornicando, cuando estabas haciendo tantas cosas delante de Dios y haciendo yo tantas cosas, wow, el amor de Dios nadie lo puede entender. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Por eso el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a leer el versículo ahora 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora que ya somos justificados con mayor confianza, vamos a ser salvos de la ira, de la furia de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos enemigos, ahora somos reconciliados. Fuimos reconciliados con Dios. ¿Por quién? Por la muerte del Señor. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Como hemos visto en la introducción al capítulo 5, versículo 1 al 11, los versículos 9 y 10 son paralelos. Pablo inicia cada uno de estos versículos recordándonos lo que Dios ha hecho ya a favor nuestro mediante la muerte de Cristo. Hemos sido justificados y reconciliados. Con mayor razón, concluye Pablo, podemos estar seguros de que Dios completará su obra, lo voy a explicar ahorita, salvándonos de la ira en el día final. Reconciliar a pecadores rebeldes con Dios es un sorprendente acto de amor. Ahora que ha hecho esto, sugiere Pablo, podemos estar absolutamente confiados de que hará lo que es, en este sentido, más fácil, a saber, librar de la ira a las personas a quienes Dios ya ha reconciliado con Él. Y en estos versículos hay dos cuestiones que requieren nuestra profunda atención. Número 1, en su argumento Pablo utiliza indistintamente los verbos justificar y reconciliar. ¿Sugiere acaso esto que son una misma cosa? De ninguna manera. Justificación y reconciliación son más bien dos formas de describir lo que sucede cuando Dios nos acepta. Por un lado, Dios nos declara inocentes y nos absuelve del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Y por otro lado, erradica la hostilidad que creaban estos pecados entre nosotros y Dios. La primera idea es de naturaleza judicial. Justificación, dikaios, y mientras que la segunda es relacional, hemos sido reconciliados con nuestro Dios. Y la número 2 es que Pablo afirma que ser salvos viene después de ser justificados y reconciliados. Esto puede parecer algo anormal, puesto que a menudo utilizamos la palabra salvar para aludir nuestra aceptación inicial por parte del Señor.
Ahora, ciertamente Pablo utiliza el término de este modo. Sin embargo, principalmente sirve para denotar la liberación final del creyente de la muerte y de la ira. Vamos a ser salvos, o la salvación se va a consumir por completo. ¿Cuándo, hermanos? Cuando estemos con el Señor. Cuando seamos liberados totalmente del pecado y de la muerte y de muchas cosas que nos asedian aquí. Es verdad, somos salvos por gracia, por medio de la fe, lo creemos. Que si hoy morimos, partimos con el Señor, ¿sí? Pero hasta ese momento se consume, porque nos libera del pecado y también de la muerte y de la ira de Dios. Bueno, en esta misma epístola, Pablo afirma más adelante que nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. El Evangelio que Pablo anunció en su presentación del tema de la carta es poder de Dios para salvación. Eso lo vimos también en Romanos. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Sin embargo, esta salvación no será completa hasta que hayamos dejado atrás, ¿qué? Como les comenté, el pecado y la muerte. Ser justificados ante Dios y reconciliados con Él es el paso crucial en el camino de la salvación. Si estas tienen lugar, hermanos, la salvación final es segura. Y estamos seguros en Cristo. Amén. Estamos seguros en Él. Es verdad. Nadie nos arrebatará de su mano. Tampoco. Nada ni nadie. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en quién? En Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos en paz con Dios. Hemos sido reconciliados. ¿Cómo? Por medio del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Hemos sido reconciliados con Él. Éramos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Él. Somos sus hijos. Él nos ha adoptado también como sus hijos. En el versículo 1, Pablo retoma el tema del regocijo a medida que redondea su enseñanza de este párrafo. El gozo y la confianza deberían ser nuestra respuesta a las bendiciones que ya hemos recibido y a las maravillosas y verdaderas promesas de bendiciones que todavía el Señor nos dará por gracia. Recuerden, por gracia. Todo es por gracia. Yo, sin entender esto hace mucho tiempo, cuando se acercó alguien conmigo y me decía, es que lo que tú tienes, lo que tú eres, es por lo que haces y por lo que sabes. Todo es gracias a Él. Todo se lo debemos a Él. Todo. Cada vez que tú tengas la oportunidad de tomar un vaso de agua y lo puedas disfrutar, sobre todo en estos tiempos, antes de que te lo tomes, dile, Señor, gracias. Gracias por este vaso de agua. Gracias. Todo es por gracia. Ya hemos recibido la reconciliación y esto significa que nuestra salvación está segura en el Señor. La esperanza no nos defrauda porque Dios está obrando a favor nuestro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le damos gracias al Señor con todo nuestro corazón. Es hermoso aprender todo esto. Póngase sobre sus pies, hermanos, para orar. Cuando nosotros aprendemos todo esto, es ahí donde reconocemos que no somos nada sin Dios. Nada. Separados de Él nada podéis hacer, nada, absolutamente nada. El día que nosotros nos separemos de la vid verdadera, en ese día vamos a morir. En ese día en que tú quites la mirada de tu Salvador, ese momento va a ser el más peligroso de toda tu vida, ¿lo sabías? El más peligroso. En el momento de que quites tu mirada y pongas tu mirada en otras cosas,
o en otras personas, es el momento de la caída que se aproxima, de la decadencia espiritual, de donde el Señor nos ha sacado. Entonces, reconozcamos que Él es nuestro Dios, reconozcamos la gracia de Dios en nuestras vidas, reconozcamos que Él nos ha justificado delante de Dios. Sí, sí. Él sí fue y se puso la inyección letal por nosotros, por los impíos. Él sí fue. El sorprendente acto de amor que hizo por nosotros el Señor. Y entendamos que también solamente podemos tener una verdadera paz en nuestro corazón si nos ponemos en paz con Dios. Y no solo eso, porque el Señor nos demanda también a ponernos en paz con aquellos que ofendimos. Y nos da el ministerio de la reconciliación por eso, para ir y llevar esa paz a otros lugares donde necesitan la paz. Matrimonios que se están destruyendo, jóvenes que están muriendo, necesitan recibir el mensaje de paz que Dios tiene para todos nosotros. Amén. Entonces, guardemos esta palabra en nuestro corazón, abracemos esta palabra y que el Señor nos guarde y que alce su rostro sobre nosotros, que nos bendiga y que nos dé de su paz. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios de paz, no eres un Dios de confusión. Un Dios que nos ama, Señor. Un Dios que lo ha dado todo por nosotros. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Nos postramos delante de ti reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Hacedor. Tú nos hiciste, Señor, y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Tú nos has creado, nos has diseñado para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, para gozar de tu presencia, para estar en comunión contigo. Señor, gracias por mandar a tu Hijo Jesús, quien nos puso en paz contigo, Señor, quien nos ha justificado, quien nos ha declarado inocentes delante de ti. No éramos inocentes. Por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, hemos sido justificados, Señor, y tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.